Un saludo cordial a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual estaremos hablando sobre el tema de regresión y correlación lineal. Para ello vamos a empezar por mencionar que este tema pertenece al estudio estadístico bivariable. Eso significa que vamos a tener siempre dos variables, las cuales vamos a comparar en forma simultánea, específicamente para determinar qué tanto se relacionan y qué tanto depende una variable de otra. Por esa razón vamos a hablar siempre de dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. En el caso de la variable dependiente, será aquella cuyos valores reaccionen con respecto al valor de otra variable. Es decir, como su nombre lo indica, que sus valores van a depender del valor de otra variable. Y la variable independiente será el reactivo, es decir, que sus valores van a hacer reaccionar a otra variable a la que vamos a estudiar para determinar qué tanto está relacionada o no. Por ejemplo, si nosotros en un caso simple en el que queremos determinar si el peso depende de la altura de una persona, entonces en este caso podemos decir que el peso es la variable dependiente y la altura va a ser la variable independiente. Entonces, dependiendo de la altura de la persona, tomamos el peso y al tomar varias muestras, entonces podemos llegar a determinar si depende o no depende de eso. Entonces vamos a ver qué relación existe entre las dos variables. En este caso nosotros vamos a tratar específicamente de la relación lineal, ya que dos variables pueden comportarse entre sí de diferentes formas, siguiendo varias funciones. Por ejemplo, se pueden comportar en forma cuadrática, en donde si una de ellas aumenta una unidad, la otra aumentará el cuadrado de ese incremento, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de una relación cuadrática. Pero también existen muchas otras relaciones logarítmicas, exponenciales, sinoidales y algunas otras más, ¿no? Entonces podemos nosotros hablar de muchos tipos de relaciones. Específicamente nosotros vamos a hablar de la relación lineal, es decir, cuando la relación entre dos variables forma una línea recta o se puede aproximar a una línea recta. ¿Y qué tanto se puede aproximar a una línea recta? En muchas ocasiones se da este tipo de relación y por eso quizás es una de las relaciones más utilizadas, por ejemplo, para mercadeo, para, por ejemplo, ventas, para producción, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues es bastante utilizada. Vamos a ver por otro lado que la variable dependiente la vamos a identificar siempre con la variable x, con la letra x, y la variable independiente con la variable y, o puede ser también con la variable z. Vamos a ir resolviendo un problema y en base a ello vamos a ir explicando todos los aspectos de este tema. Para ello entonces vamos a considerar el siguiente caso. En una empresa fabricante de cereales para niños desean saber cuál de sus estrategias de ventas ha funcionado mejor en función a los volúmenes de ventas en miles de euros, inversión en publicidad en radio y en periódicos también en miles de euros, y para ello se resumen los datos de los últimos 20 meses que los tenemos por acá. También desean saber cuánto invertir para alcanzar un volumen de ventas de 21.000 euros, suponiendo que solamente inviertan en adelante, ¿verdad?, únicamente en uno de los dos medios de comunicación. Así que aquí tenemos prácticamente aparentemente tres variables,
pero vamos a comparar primero un par y luego otro par para hacer la comparación. En este caso, nosotros podemos observar que lo que deseamos es saber cuánto se relaciona el volumen de ventas con alguna de las dos estrategias de mercado que se están utilizando, o en alguna de las dos estrategias de publicidad que se están utilizando, ya sea publicidad por periódicos o por radios. Entonces, digamos que tenemos en el mismo problema dos casos, dos estudios. Entonces podemos decir que la variable dependiente será el volumen de ventas y la variable independiente pues será la publicidad o la inversión en publicidad por periódico o la inversión de publicidad en radios. Entonces vamos a hacer ambas comparaciones. Empezaremos haciendo la comparación entre publicidad o inversión de publicidad en radio y volumen de ventas. Por lo tanto, vamos a decir que la inversión de publicidad en radio va a ser X y que el volumen de ventas será pues Y, porque es la variable dependiente. Esto para la primera parte de nuestro problema. Vamos a dejar la publicidad entonces en periódicos por un lado y vamos a comparar primero estas dos variables. Luego compararemos publicidad por periódicos versus volumen de ventas y entonces definiremos cuál de las dos publicidades es la mejor o es la que mejores resultados ha dado a la empresa, para por último poder determinar lo que ellos desean, que es saber cuánto dinero deben invertir en uno de estos dos medios de comunicación para lograr un volumen de ventas de 21.000 euros y dedicarse únicamente a uno de los dos tipos de publicidad. Entonces vamos a seguir esta fórmula, ya que lo primero que haremos es determinar matemáticamente a través de un índice numérico qué tanta relación tienen estas dos variables, en este caso el gasto o la inversión de publicidad en radio y el volumen de ventas. Eso lo vamos a hacer mediante un índice llamado coeficiente de correlación momento producto de Parsons. Acá podemos ver dos fórmulas que son básicamente lo mismo, solo que esta quizás es un poco, la de abajo es un poco más resumida que la de arriba. Vamos a utilizar primero esta y luego vamos a hablar de la de abajo y vamos a ver que es prácticamente la misma cosa, pero pues para algunas personas puede ser más fácil una que otra, entonces hay dos alternativas. Por otro lado, quisiera digamos hacer la salvedad de que vamos a tratar de hacer todo el análisis utilizando la menor cantidad de herramientas matemáticas posibles. Entonces para ello pues busqué esta fórmula que me pareció la más sencilla y la más comprensible de acuerdo a el conocimiento que pues se tiene ahorita en el curso de estadística. Podemos observar que la fórmula está formada prácticamente por desviaciones, ya que x menos x barra, es decir, cada dato de x menos su media aritmética, sería prácticamente la desviación de esta variable, las desviaciones de esta variable. Es decir, estamos hablando de las desviaciones de la variable publicidad en radio. Y y, cada dato y menos su media, estamos hablando de las desviaciones de la variable y, es decir, las desviaciones de los volúmenes de ventas. Entonces vemos que en la fórmula lo primero que vamos a utilizar son los promedios de ambas variables. Para ello entonces vamos a calcular entonces el promedio de la variable x y de la variable y. Eso lógicamente lo vamos a hacer con la función
promedio. Acá la tenemos ya, entonces sería el promedio de todo esto, y tendríamos acá entonces que tenemos un promedio de 0.71. Esto recordémonos que según el problema está en miles de euros, entonces estamos hablando de 711 euros, ¿verdad? Y pues podemos replicar la fórmula para estas tres columnas, ya que más adelante en su debido momento vamos a utilizar cada una de ellas. Vamos a centrarlas acá para que queden bien, y entonces acá abajo prácticamente tenemos los promedios. Ahora que ya tenemos los promedios, podemos proceder a calcular o a estimar las desviaciones de X y las desviaciones de Y. Para ello entonces, como recordaremos del tema de medidas de dispersión, pues una desviación no es más que la resta entre cada dato con su media. Entonces vamos a decir nosotros que acá vamos a poner las desviaciones de X, y esto sería igual a cada dato de estos dividido, o mejor dicho menos el promedio. Y vamos a inmovilizar esta casilla para que cuando copiemos la fórmula en las casillas de abajo siempre lo divida dentro de este mismo valor 0.71. Entonces acá tenemos nuestro primer valor, y ahora esta fórmula pues la podemos replicar hacia abajo. Ahora vamos a calcular las desviaciones de la variable Y, es decir, de la variable dependiente, que son los volúmenes de ventas. Y esto sería entonces cada valor de Y, es decir, cada volumen de ventas dividido dentro de, menos su media aritmética. Nuevamente vamos a inmovilizar también esta casilla para que podamos utilizar la misma fórmula para los valores inferiores. Entonces vamos a hacer otra vez la fórmula rapidísimo. Acá sería esto menos la media, sería esto menos este valor, los dos que están ahí marcados, e inmovilizamos pues esta casilla, solo la casilla. Entonces tendríamos acá ya inmovilizado. Ahora podemos replicar la fórmula en los valores de abajo. Aquí tendríamos entonces ya todas las desviaciones de la variable Y. Cuando hagamos la relación, o cuando busquemos la relación entre publicidad y ventas, pues vamos a colocarle otra variable a esta para que no se nos confunda, ¿verdad? Y poder hacer los dos estudios. Por ahorita vamos a hacer entonces el estudio solo entre publicidad en radio y volumen de ventas. Entonces vamos a colocar acá únicamente esto en la tabla, ¿no? Entonces nos está diciendo la fórmula que aparte de las desviaciones necesitamos multiplicar estos dos valores, es decir, cada desviación X por cada desviación Y, y eso sumarlo. Entonces aquí vamos a colocar otra columna donde vamos a poner de X de Y, es decir, la multiplicación entre las dos desviaciones, que lo vamos a hacer lógicamente multiplicando todos los valores. Entonces eso sería con la función producto, y vamos a multiplicar estas dos casillas de X por de Y. Entonces ahora podemos ya replicar esta misma fórmula y tendríamos acá todos nuestros productos.
Aquí vale la pena mencionar que pues cada valor, sea negativo o positivo, se deja como aparece en la tabla. No se modifica, digamos, el signo de ningún valor. Vamos a poner entonces acá este valor y acá vamos a sumarlo, ya que en la fórmula nos dice que después de multiplicar las desviaciones de x por las desviaciones de y, debemos sumar todos los valores. Entonces vamos a hacer acá la suma y acá tenemos entonces ya el resultado. Para el factor de abajo de la fórmula, para el denominador de la fórmula, vamos entonces a utilizar los cuadrados, es decir, las desviaciones al cuadrado, es decir, tenemos que elevar al cuadrado las desviaciones de x y también las desviaciones de y, tal como nos lo indica la fórmula. Entonces vamos a elevar al cuadrado estos valores y para ello vamos a usar la función potencia. Pero acá tendría que ser entonces de x elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora sí, vamos a utilizar la función potencia. Y acá vamos a elevar al cuadrado todas las desviaciones de la variable x, es decir, de la variable independiente. Y todo lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí podríamos entonces replicar esta fórmula para tenerla ya lista. Y también vamos a elevar al cuadrado las desviaciones de y. Entonces esto también lo elevaremos al cuadrado. Debido a que el factor que vamos a elevar al cuadrado está justo a la par de este factor de x, entonces podríamos copiar esta fórmula acá y esta fórmula lógicamente la podríamos copiar también para abajo. Entonces solo voy a copiarla bien y entonces la replicaríamos para aquí abajo. Ahora sí tenemos bien nuestros valores. Después nos indica la fórmula que necesitamos las sumatorias de cada uno de estos factores al cuadrado, es decir, las desviaciones x al cuadrado las debemos sumar y las desviaciones de y al cuadrado también las debemos sumar. Entonces podemos replicar esta suma acá y también aquí, y ahí tendríamos entonces ya todos nuestros valores listos. Vamos a colocarle bordes a nuestra tabla para irla completando y que se vea mejor. Entonces tenemos acá ya todas nuestras sumas. Estas que están acá serían sumas y estas que están acá serían nuestros promedios. Ahora ya tenemos prácticamente todos los valores que necesitamos y entonces vamos a empezar a utilizar la fórmula para poder hacer el cálculo. Para ello entonces vamos a colocar acá el valor R, que es el coeficiente de correlación momento producto de Parson. Vamos a traernos para acá la fórmula para tenerla a la vista, ya que el cálculo va a estar hasta acá abajo. Entonces este coeficiente de correlación lo que va a hacer es que nos va a dar un porcentaje, y en ese porcentaje nos va a decir qué tan relacionadas están las dos variables que estamos considerando en este momento, que si nos recordamos son inversión en publicidad en radio y volumen de ventas. Vamos a ir entonces formando la fórmula. Eso lo vamos a hacer pues a mano, ¿verdad? Vamos a ir haciendo entonces sumatoria de
las desviaciones de X por las desviaciones de Y. Esta sumatoria correspondería a esta columna de acá. Sería entonces esto de acá, esta columna. Vamos a copiarla entonces. Ahí tenemos el inicio de nuestra fórmula. Y esto, según nuestra ecuación, debemos dividirlo dentro de la raíz, y para ello podemos utilizar la función raíz. Podemos dejar así como raíz solamente, ¿sí? Y entonces vamos a abrir paréntesis, ya que vamos a utilizar prácticamente una operación dentro de la raíz, que es esta multiplicación entre las sumas de las desviaciones X, que es esta columna de acá, si se pueden dar cuenta, desviaciones X, y estas serían las desviaciones de Y al cuadrado. Entonces sería la raíz de esto multiplicado por este otro, que es las desviaciones de Y al cuadrado. Y cerramos entonces el paréntesis, ya que hasta ahí pues termina nuestra raíz. Y entonces seleccionamos Enter. Con eso podemos darnos cuenta que tenemos un coeficiente de correlación momento producto de Parson, que nos indica que apenas existe una correlación entre la inversión hecha en radio y los volúmenes de ventas del 4%, lo cual nos parece pues una correlación demasiado débil, digamos nula prácticamente. Podemos decir que como el coeficiente es tan bajo, prácticamente no existe una relación entre la inversión hecha en radio y el volumen de ventas. Podríamos decir entonces que la inversión hecha en radio prácticamente no determina el volumen de ventas para nada. Hablando un poquito acerca de esto, tenemos, digamos, 4 escalas importantes. De 0 a 25% podemos decir que es una relación nula, prácticamente muy débil. De mayor a 25, es decir 26 a 50%, decimos que es una relación débil, donde existe alguna posibilidad de relación, pero no es apta para hacer ningún tipo de estudios. De 51 a 75% hablaremos de una relación pues moderada, donde podríamos hacer algún tipo de estudio, pero sin mucha certeza. Y de un 75 al 100%, donde tenemos una relación fuerte y en donde nosotros podríamos hacer con bastante seguridad un estudio. Entonces acá, que estamos hablando del 4%, ni siquiera es el 25%, estamos hablando de un porcentaje demasiado bajo, y prácticamente podemos nosotros acá concluir que no existe ninguna relación entre la inversión realizada en publicidad en radio y los volúmenes de ventas. Por lo tanto, pues los volúmenes de ventas, según este estudio, no estarían para nada influenciadas por la publicidad en radio. En la próxima parte de este video tutorial veremos entonces la siguiente relación entre la inversión de publicidad en periódicos y el volumen de ventas.